saber a dónde ir. Nada llenó mi corazón. Nada. Hey amigos, somos Montesanto y este 16 de mayo estaremos en Ciudad Juárez, en la Plaza de la Mexicanidad. Así es, será un tiempo glorioso de adoración en la presencia de Dios que tú no te puedes perder. Es el tiempo ideal para que podamos derramar el perfume de adoración, así que no te quedes fuera. Invita a toda tu familia, a tus amigos, a la gente de tu iglesia que sea parte de este maravilloso evento. Así es, para más información ve a montesantoweb.com. Te esperamos, no te lo pierdas. Una radio que constantemente evoluciona. Frecuencia 95.1. Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Transmitiendo 24 horas del día a través de 1000 watts de potencia en frecuencia modulada. Chequina 95.1. Señal con poder. ¿Cómo estuvo tu día? ¡Auxilio! ¿Estuvo agotado? ¿Cansado? Ay, pobrecito. Pues relájate. Está por dar inicio el programa de radio donde hablamos la neta, entre líneas, en conducción de Pameluna e invitados, solo aquí en Chequina 95.1. Iniciamos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien. Bienvenidos de nuevo aquí a su programa Entre Líneas con la servidora Pameluna. Ya tenía bastante tiempo que no estaba por aquí, me extrañaba mucho. Mira. La producción anda con todo. Ya tenía mucho que no estaba por aquí, de verdad que estoy bien feliz, bien contenta, bien agradecida con Dios por volver y volver con todo. A mí me encanta servirle a Dios, me encanta estar aquí y pues sobre todo traer a gente, hermanos, hermanas, chavas que tienen sus talentos y bueno, pues el día de hoy no es para menos. Aquí le voy a dar lugar a mi invitada para que se presente y empecemos con la entrevista del día de hoy. Muchas gracias, Pameluna. Yo pues estoy súper agradecida, súper contenta de poder estar aquí hoy y pues poder compartirles lo que Dios está haciendo a través de mi vida. Así es. Pues bueno, yo siempre me voy desde un inicio, desde cuando estaban chiquitos, por ahí vi que no eres de aquí, así que platícanos, no sé si nomás naciste en otro lado y ya creciste aquí, cuéntanos un poquito de tu infancia. Ok, pues yo nací en Parral, Chihuahua y como dices, o sea, en cuanto nací aquí he vivido toda mi vida he vivido en Juárez y mi infancia pues ha sido de que yo crecí en un hogar cristiano. Yo pues recuerdo ir a los domingos a la iglesia con los niños, la escuelita dominical y todo eso. O sea, yo crecí en ese ambiente cristiano. Qué bueno. Yo me acuerdo de Parral, cuando yo fui a Parral me da miedo. Está así como muy bohemio, así como muy antiguo, ¿no? Yo andaba en lugares ahí muy curiosillos. Ajá. Yo le tengo mucho cariño a Parral y a Ciudad Juárez. O sea, aunque nunca he vivido ahí, como que, no sé, como que me gusta mucho ir, lo disfruto mucho. Pero verdad que sí está, bueno, yo fui hace años, era una niña, y me acuerdo que era así como muy, ¿cómo te podré decir? No sé, como muy bohemio, muy así como, no sé, aparte de que en cada susto que nos ponían, así que yo, en mis recuerdos así como de Parral, digo, ay, qué miedo. Pero bueno, así que creciste en un lugar cristiano y ya desde chiquita te gustaba la música. Ya sabes que como niños a veces, no a veces, siempre el propósito se va a ver, se va a notar, de que ya cantabas o eso ya se desarrolló después. Pues desde chiquita sí me gustaba cantar, pero siempre era muy tímida, o sea, siempre cantaba así quedito en mi cuarto. Una vez mis papás me quisieron llevar a clases de música porque vieron que me gustaba y yo no, o sea, yo lloré de que no, o sea, de que primero sí quería, pero ya cuando era la mera hora de que ya me iban a llevar, ya, o sea, ya de ahí empecé a llorar y que no, pues no me llevaron y ese fue como que el único intento que mis papás hicieron de llevarme a algo así relacionado a la música. Y ya pues fui creciendo y yo me fui enfocando más en la cuestión del deporte. Sí. ¿En qué área del deporte? Pues es que desde pequeña también, gracias a Dios, o sea, me dio ese don de cualquier deporte, o sea, siempre me gustaban los deportes, pero en la secundaria lo que jugué fue voleibol, pero sí he estado así en varios deportes a lo largo de mi vida.
¿Y en qué momento fue que terminaron acá en Ciudad Juárez o fue recientemente? ¿O en qué etapa de tu vida se vinieron para acá? No, o sea, yo aquí desde bebé. Desde Ajá, chiquita, o sea, ajá. nada más allá nacieron tus papás o estuvieron un tiempo. Ajá, o sea, sí, nada más nací allá y aquí es donde mis papás ya pues vivían y así. Ajá. Bueno, y en la adolescencia, como, o sea, yo sé que estás chiquita Sí. todavía, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Tengo 28 años. No, estás chiquita todavía. Para ti, ¿qué ha sido? Sé que a veces como jóvenes cristianos, ¿verdad? Con estos dones y talentos, tú sabes que llega un tiempo de inseguridad en donde a veces eres retado y dices, ¿y qué tal que no? Y la vergüenza, las inseguridades o otras cosas. Cuéntanos cómo Dios ha trabajado en ti, en esta área en la que te ha llamado como es la música. Ajá. Bueno, lo que cuentas de la inseguridad y todo eso, o sea, son cosas que en secundaria, en mi adolescencia, sí estaban muy, muy fuertes en mí. O sea, sí, yo creo que todos alguna vez hemos pasado por eso, ¿no? Por la inseguridad, el temor al rechazo y todo eso. Pero yo sé que Dios utilizó todo eso para yo tener un encuentro con Él. Porque la edad que, o sea, como yo te digo, yo estuve en un ambiente cristiano, más no era salva. Yo recibí a Cristo como mi Salvador a los 15 años. Pero fue a través de que en la secundaria pasé un proceso en el que Dios me fue preparando, o sea, me fue preparando en un punto de que ya yo llegué a sus pies. Pero sí fue desde primero de secundaria que entré por primera vez a un colegio cristiano. Entonces para mí eso fue nuevo, porque yo siempre estaba en públicas, o sea, kinder, primaria. Pero en la secundaria mis papás decidieron meterme a un colegio cristiano y para mí fue como un cambio. Y eran muy poquitos alumnos en cada salón y yo me acuerdo que cuando yo entré era la única nueva. O sea, y yo sí sentí así como que, pues sí, como que me rechazaron, como que yo trataba de ser amiga, pero pues no. Y me acuerdo que de otro grupo me dijeron que si quería juntarme con ellas y yo pues por no quedar sola dije sí. Pero yo en mi interior, o sea, sí, yo sé que en mi interior había orgullo, porque yo me sentía superior. Yo decía, yo merezco amigas como ella, las populares, y así, o sea, y así yo deseaba esas amistades. Entonces, yo me acuerdo que así despreciaba a mis amigas. Sí estaba con ellas, pero en mi interior yo no las quería, yo quería estar con amigas así. Y me acuerdo que cuando tenía oportunidades de hablar con alguien más, así que fuera popular o así, yo hasta decía mentiras, o sea, hacía como que mi vida muy emocionante para encajar, para que me aceptaran. Y así fue primero de secundaria. En primero de secundaria me pasó un accidente en el codo. Yo jugaba voleibol y en un día de campo yo dije, no, yo tengo que jugar voleibol, que vean que soy buena, así todo eso se me viene a la mente. Sí. Y mi mamá me dijo, primero hay que comer porque no hemos comido, y yo no le hice caso, yo me fui, yo salí corriendo y que me voy cayendo con una cuerda que estaba ahí por la red. Sí. Y en ese entonces pues yo no veía bien también, o sea, porque pues sí, no veía bien sí, pues no comía bien y cosas así, no veía bien. Y pues me caí y me quebré mi codo. O sea, la caída fue muy sencilla, pero por lo mismo de que no estaba bien nutrida, o sea, me quebré el codo, tuve 2 fracturas. Y me acuerdo que eso me afectó mucho, porque en el hospital que me atendieron, sí fue un proceso muy largo. Y luego aparte me operaron 2 veces y no quedé bien en ninguna. O sea, no quedé bien del codo. Y pues eso me afectó más mi autoestima. O sea, yo como que ya no podía jugar vóley, ya no podía jugar algún deporte, y todo eso como que me hizo sentir mal, de que ya no era buena para nada. O sea, ahí antes como que en el deporte me desestresaba o no sé, sacaba todo ahí, sí. Pero ahora no, o sea, ya no me sentía buena para nada. Y en segundo de secundaria volví a intentar hacer amigos, pero ahora con unas
muchachas que eran como que, o sea, no eran tan populares como las que yo quería, pero pues eran como punto medio, ¿no? Así de que dije, no, pues voy a intentarlo y yo trataba de agradarles a ellas. Y un día me acuerdo que en el receso ellas se fueron, o sea, ellas huyeron de mí, o sea, yo las vi que estaban huyendo de mí y eso pues a mí me afectó mucho. Yo dije, no, pues, o sea, sentí su rechazo. Sí. Y yo dije, no puedo ir a las que me aceptaron en un principio porque yo las rechacé, no puedo ir con estas que están corriendo de mí, no quiero que me vean sola, qué vergüenza, y me fui a ocultar al baño. Ahí fue donde estuve así yéndome al baño, todos los recesos, porque no tenía amigos. O sea, me sentía muy mal, me sentía muy, muy sola. Y en la casa, en la escuela era muy seria, o sea, yo ya dije, no, ya no voy a hablar con nadie, ya me voy a dar por vencida, ya no hablaba con nadie. Y en la casa, toda esa frustración la descargaba con mis papás, o sea, era muy, muy rebelde con mis papás. Y también me la pasaba mucho tiempo en el cuarto, sola, pues así nomás, haciendo nada, o sea, nomás ahí pensando y pensando. Tenía mucha ansiedad también por la escuela en sí, el miedo de volver a otra vez ir a la escuela. En las noches no podía dormir. Y me acuerdo que o sea, se me venían pensamientos suicidas también. Y una vez que mis papás me dejaron sola en la casa, se me empezaron a venir muchos pensamientos. Y en el celular hasta estaba buscando pues cómo quitarme la vida, o sea, si salían, y si sale cómo y todo. Y ¿Si sale cómo? Sí. En Google lo que... Y gracias a Dios, ahí mismo en esa página salió un anuncio de que decía Dios te ama. Y eso fue lo que me quebrantó, o sea, yo dije, eso fue lo que me hizo como esperarme más, como agarrar valor un poco más y seguir adelante. Y me acuerdo que mi mamá ya me veía muy mal, o sea, porque me veía así siempre, o sea, muy triste. Yo sentía un odio hacia las personas también y hacia mis papás, hacia mí misma. Y también me despreciaba a mí misma y a los demás. O sea, yo tenía un pensamiento constante que me venía, que decía, tú vales menos que la basura, tú vales menos que la basura. Y así, pues así vivía, o sea, así vivía en ese sentido de que no valía nada. En ese sentido de que pues la vida no tenía sentido para mí. Y así estaba. Mi mamá me vio muy mal y dijo, ok, en tercero de secundaria te vamos a cambiar de secundaria. Y así fue. Para mí esa era como esperanza. Dije, aquí nadie me conoce, aquí va a ser diferente, aquí voy a ser diferente. Van a ver que pues sí, o sea, voy a ser diferente. Era como mi esperanza. Pero al tiempo que fui estando allá, otra vez volvió esa baja autoestima, otra vez volvió ese desprecio. Y ahí fue cuando ya no entendía, o sea, no entendía, o sea, yo intentaba de todo y no podía mejorar, yo quería cambiar pero no podía. Y Dios me empezó a dar curiosidad de un libro que vimos en la secundaria cristiana, que lo veíamos como tutoría, como una clase. Y yo nomás lo leía para pasar exámenes, o sea, no así nada más. Pero en ese entonces que Dios me estaba como que ya llamando, fue leerlo con la intención de realmente querer cambiar. Y recuerdo que lo leía, pero no, o sea, como que no había un cambio en mí. Y una vez me enojé mucho con mi mamá. Y recuerdo que subí los escalones así llorando, cerré la puerta y así con la luz apagada empecé a llorar en mi cuarto así hincada. Y fue un clamor de decirle a Dios de que ya intenté todo, no puedo cambiar. O sea, reconozco que no puedo. Y ahí fue cuando Dios, en su misericordia, ¿verdad? Dios me mostró
me mostró que era pecadora. O sea, Él me mostró cada pecado que yo había cometido en mi mente. O sea, me lo iba mostrando. O sea, las mentiras, la rebeldía, el desprecio, el orgullo, la envidia, todo así se me venía y en la mente. Y yo ya, o sea, yo en ese momento sabía que no podía defenderme. O sea, que era pecadora y que merecía la muerte. Así lo sabía. No podía hacer nada. Y en ese momento Dios me mostró así a Jesucristo, o sea, como mi sustituto, como mi defensor, mi abogado. Y pues sus marcas, o sea, lo recordé cuando Él murió en la cruz, o sea, y ahí fue cuando todo tuvo sentido. O sea, todas esas cosas que yo sabía de Dios de manera intelectual, ahora ya tenían un significado real en mi vida. Y fue cuando yo dije sí, o sea, yo acepto tu sacrificio, yo acepto a Jesucristo como mi Salvador. Y ahí fue cuando yo sentí el Espíritu Santo venir a mí. O sea, me llenó de gozo, me llenó de una paz que no tenía. O sea, las noches ni dormía, o sea, esa noche dormí bien a gusto. Su amor que me abrazó, porque yo no sentía amor, o sea, yo me sentía despreciada, que nadie me quería. Entonces ahí fue cuando sentí por primera vez lo que es el amor de Dios, porque Dios es amor. O sea, fue un amor tan grande. Y esa noche dormí muy a gusto, o sea, yo dormí, o sea, pues sí, en paz, porque ya era hija de Dios. Fue un encuentro íntimo, ¿no? Sí. Y esto a los jóvenes que quizás nos están escuchando esta tarde, ¿verdad? Muchos dicen así como tú, ya no puedes más. O sea, llegas a un punto en donde ahorita hay demasiada ansiedad, depresión, ataques de pánico, y siento que ya lo están normalizando, que yo siempre les he dicho, ¿verdad? Sí, a veces hay como lo tuyo, ¿verdad? No fue la decisión tal vez de tus padres de decir, pues te internamos en un psiquiátrico, te llevamos, no sé, ¿verdad? ¿Cuál fue la forma en la que ellos te ayudaron, ¿verdad? Como creyentes, porque pues también hay psicólogos cristianos, y ya si no, pues, oye, pues yo como madre, si yo veo un hijo de esa forma, pues yo voy a buscar, claro, bien fundamentada en oración, en ayuno, en todo lo que yo sé, para ayudar a mi hijo espiritualmente. Y si yo no veo una mejoría, yo voy a insistir en lo terrenal, ¿verdad? O sea, voy a buscar a alguien creyente, alguien que tenga mi misma fe. Entonces, a lo que voy es, lo tuyo fue algo personal con Dios. Sí, tuvo que haber un encuentro con Él para que me sacara de ahí donde estaba. O sea, Él me salvó, literalmente me salvó, pues, de lo que sentía, ¿no? De todo eso, pero me salvó aún más, porque me salvó de mi destino, porque yo iba a ir al infierno. O sea, si yo no creo en el Señor, si yo lo rechazo, si yo sigo mi vida así como iba, yo iba a ir directo al infierno. Pero Dios me lo mostró, gracias a Dios, a tiempo, y decidí seguirlo, decidí confiar en Él, y ahora pues Él me ha dado la vida eterna. O sea, esa seguridad, esa confianza de que sé a dónde voy cuando muera. Exacto, mira qué bonito que lo dices, porque hay jóvenes que pues ya sean sus enseñanzas, ¿verdad? En sus iglesias no creen en un como hay vida, hay muerte, y muerte eterna, ¿verdad? Hay perdición, y hay jóvenes que no lo saben, que les gana, porque yo he conocido jóvenes cristianos que se han quitado la vida. Entonces, jóvenes que nos escuchan, debemos de tener ese conocimiento. Dice la palabra del Señor que algunos se pierden por falta de conocimiento. Por eso algunos quieren escuchar en sus iglesias lo que de forma personal puedes hacer, porque todos tenemos acceso a una Biblia, todos tenemos acceso a esta información espiritual, ¿verdad? De no decir, a ver, me quito la vida y descanso, como creen las personas que no tienen el conocimiento de que hay cielo y hay infierno, por decirlo de una forma, ¿verdad? Y antes te topabas hasta canciones que te hablaban de eso, ¿no? Canciones cristianas que te decían, por ejemplo, la de Edgar Lira, Entre el cielo y el fuego, no sé si la has escuchado, que habla justamente de eso. ¿A dónde vas a ir?
si hoy fuera tu último día, ¿a dónde vas a ir? Y sí, quizás, ¿verdad? Estás pasando por depresión y dices, qué fácil es para los que no están pasando por una depresión, por una ansiedad, pero por eso me encanta, ¿verdad? Invitar a gente así como tú que lo ha pasado, lo ha sobrevivido, pero que tienen o sea, no fue de la noche a la mañana. De la noche a la mañana dijiste, ay, me siento bien feliz, ya estoy bien contenta, vámonos, ya a darle con toda la vida. No, tuviste un proceso y en ese proceso Dios sabe, porque su palabra dice que no nos va a dar una prueba que juntamente no nos dé una salida a ella, ¿verdad? Y no nos va a dar algo que Él sepa que no lo vayamos a resistir. Él sabe los límites. A mí me encanta decir, el Señor le ha puesto límites a todo. Sí. Al sol, le ha puesto límites al mar, le ha puesto límites al clima. Si no, a cómo está el mundo, créeme que el Señor le daría rienda suelta a todo. Pero no, hay límites. Y también nuestras pruebas tienen límites. También lo que viene a nosotros tiene límites. Elías se deprimió, tuvo miedo de la amenaza, ¿verdad? Que tuvo de muerte. Fue y se escondió a la cueva, pero hubo un límite de tiempo, porque aún los mismos cuervos lo alimentaban, aún Dios usaba su naturaleza para su siervo, para su hijo. Ahorita decías, yo soy su hija, Él me salvó, lo reconociste, porque aquí también he dicho muchas veces, sí, podrás decir yo nací en el Evangelio y esto y aquello, pero hay que vivir a ese Dios que se vivifique en nuestras vidas. Así es. Para poderlo reconocer como Salvador. Para saber que Él fue el que me salvó, el que tuve que pasar por este proceso, pero yo sé que Él vive. Y ya de ahí, ¿cómo fue? ¿Cómo fuiste tú? O sea, ¿cómo viviste ya ese proceso, esa paz? ¿Cómo viviste ya ir a la escuela? ¿Qué hizo Dios ya después de que tuviste un encuentro con Él? Pues ya después entré a la preparatoria y gracias a Dios me fue muy bien ahí. O sea, yo sentía la presencia de Dios muy fuerte en mi vida, siempre a mi lado así. Y me fue muy bien en la cuestión del deporte. Por ejemplo, yo siendo novata, ahí conocí lo que es el deporte tochito. No sé si lo conozcan, es como fútbol americano, pero con banderas. Y ahí conocí ese deporte y fue el que me desempeñé durante la prepa. Y aún siendo novata en ese deporte, me aceptaron para ir al nacional ahí. O sea, fue para mí algo muy grande de que Dios me estaba dando su favor en el deporte y también académicamente. O sea, yo estaba bien enfocada en deporte y la escuela, deporte y escuela. Tanto fue como mi sueño de que, wow, o sea, Dios está haciendo esto en mí, yo quiero glorificarlo en lo que Él me ha dado, que yo dije, me gustaría ir a estudiar a los Estados Unidos para que destacar en el deporte, tener una beca deportiva y así. Entonces cuando salí de prepa, me metí en El Paso, a IPCC, que es primeramente un curso de inglés de 1 año y luego ya las clases como tal. Me acuerdo que ahí conocí a un joven y en aquel entonces pues nos hicimos novios. En aquel entonces yo tenía novio y durante ese tiempo que lo llamo de estar en IPCC, que sí fue largo, fue para mí como un desierto. Fue para mí de que Dios me iba ahora sí a afirmar en la fe, porque esos 3 años de preparatoria fue como que Dios estoy aquí, o sea, lo sentía así muy, muy, muy palpable, lo sentía su presencia, pero ahora tu fe se va a basar más, no en tus sentimientos, no tus emociones, sino más en la fe, o sea, en la fe de que lo vas a creer. Fue así como Dios me lo dijo en cierta manera en ese desierto como yo lo viví, porque en ese tiempo yo ya no sentía la presencia de Dios tan fuerte. Y todos los sueños que yo tenía con respecto a eso y planes no estaban funcionando. O sea, yo en cuanto empecé a entrar, busqué si había tochito, no había tochito, había otros deportes, había cross country, que es como correr en largas distancias al aire libre. Y me acuerdo que yo hice todo lo que me pidieron para entrar al equipo, todos los papeles que me pidieron. Y luego ya estaba yo pues ahí corriendo y duré un tiempo
y luego ya le pregunté al entrenador que cómo se le hacía para tener beca deportiva. Y así me dijo él, me dijo que tenía que ganarle a la que tenía la beca. Y en este caso pues eran kenianas. Y yo como que, ay, tengo que ganarle a las kenianas. Y así estaba yo, o sea, yo sí lo intentaba, realmente me esforcé. Me acuerdo que los entrenamientos eran bien temprano, eran a las 6 de la mañana en diferentes parques en El Paso. Sí. Y yo pues cruzaba el puente como a las 4 de la mañana y luego tomaba el camión, el bus, y ahí ya llegaba al parque y corría y así me la pasé. Pero llegó un punto en que dije, no, o sea, esto no, o sea, me estoy esforzando mucho y no veo que les pueda ganar a ellas. Entonces intenté por el otro deporte que había, que era softball. Y en ese deporte hice los tryouts, que son como pruebas. Y en las pruebas pues sí me fue bien en el sentido físico, de condicionamiento físico, pero no tenía nada de experiencia, o sea, no sabían nada de ese deporte. Entonces por eso no me aceptaron. Entonces yo dije, no, bueno, voy a buscar un equipo aquí en Juárez para ganar experiencia y ya el otro año volver a hacer las pruebas. Y así fue mi plan, ¿no? Y aquí andaba yo en softball, en un equipo. Pero al tiempo dije, no me gusta, o sea, no lo estoy haciendo por eso, pero no me gusta, y me salí. Entonces, o sea, yo era mucho así de planes, de que planear, y dije, no, bueno, entonces si no en IPCC, primero Dios, si me transfiero, pues me transferiría en UTEP. Entonces, ¿qué deportes hay allá que me gusten? Dije. Y el único que me gustó fue el fútbol, soccer. Entonces dije, bueno, voy a jugar aquí en algún equipo. Y así andaba jugando en un equipo aquí. Me iba lejos, me agarraba la ruta y me iba en el camión. Y luego ya regresaba de noche, o sea, tomaba el camión de noche. O sea, ahí veo cómo Dios me cuidó, y también veo mi afán tanto de sobresalir, de tener ese sueño realizado de tener una beca y todo eso. O sea, y lo que me hizo salirme de ahí fue que el entrenador al final nos hizo fraude a todas las chavas, porque íbamos a ir a visorías a Guanajuato, creo que era Guanajuato, y luego se llevó pues el dinero que habíamos juntado. Entonces ya dije, no, me decepcioné mucho, me salí de ahí y estaba yo muy decepcionada con todo eso. O sea, yo ese tiempo también estaba pasando también por pues ansiedad, porque no lograba lo que quería. También pues otra vez como esa tristeza, y yo no entendía por qué. Dije, si ya soy salva, ¿cómo que andar triste? O sea, no, yo no lo entendía. Sí, claro. No lo entendía yo todo eso. Y también andaba muy confundida en cuestión de qué carrera tomar. O sea, andaba cambio de carrera. Ya con oración y así, Dios me mostró que lo que Dios quería para mí era la carrera de educación. Y cuando yo le dije a mi mamá que quería educación, mi mamá me dijo, no, pues vente para acá a Juárez, porque pues sí, o sea, como que la carrera de educación hay posibilidades para que si sabes inglés te vayas allá a trabajar al Paso o así. O sea, también como que tenía ese afán. Y dije, bueno, pues sí, es otra opción, pues sí. Y ya en agosto del 2019 entré a la UACJ, y me acuerdo que en mi primera clase yo estaba así como que, en cierto sentido lo sentí como retroceso, porque estaba empezando desde cero. O sea, no me revalidaron nada, ninguna materia, estaba empezando desde cero. Y yo en ese entonces tenía 22 años y todos tenían así como 18, como que recién salidos de prepa. Sí. Y yo me sentía así como que la mayor, y dije, ay no, o sea, no, como que no como que no tenías asimilaba. Esa gratitud, ¿no? De bueno, pues ya voy a empezar en otro lado, pues bueno, Sí. voy a estar contenta con Ajá. lo que voy a hacer. O sea, como que siempre estabas en una lucha interna contigo Sí. misma, decir, no, es que esto, Ajá, es que... sí, ajá. Y luego ya pero lo que sí me gustó de ahí fue que luego ahí pude entrar al deporte. O sea, ahí entré a básquetbol en la mañana y en la tarde estaba en Toshito. O sea, yo dije, aquí le voy a dar vuelo con el deporte. Y luego, en el 2020, pues pasó lo de la pandemia. O sea, se canceló, íbamos a ir a lo de la universidad, lo llaman así, es como diferentes universidades de México compiten entre sí.
y íbamos a ir a viajar y todo eso se canceló por la pandemia. Y yo como que, me agüité también. mi primera universidad y nada. Y luego ya durante ese tiempo también pues se cerraron los puentes internacionales. Sí. Entonces, yo en ese tiempo pues yo ya no podía, todavía seguía con mi novio. Entonces, en aquel entonces, y yo ya no podíamos vernos ni nada. Y fue cuando Dios me empezó a hablar con respecto a eso. Porque cuando yo empecé a salir con él, yo leí un versículo que decía que no se unan a yugo desigual. Y en ese entonces yo lo dejé pasar. O sea, fue como que no le hice caso. Uh-huh. Y ahora que Dios me lo volvió a mostrar ese versículo en otro libro de la Biblia, ahora en el Nuevo Testamento, y cuando lo leí esta vez me redarguyó, o sea, me llegó hasta el fondo de mi corazón y no me dejaba eso de que no estaba bien, de que no estaba siguiendo la voluntad de Dios, de que estaba yo haciendo lo que yo quería y no estaba en paz y en ese pensar, en ese de que no quiero, pero sé que debo de hacerlo, me acuerdo que estaba yo teniendo mi devocional y estaba cantando la canción de Majo y Dan de Al mirarte a ti. Y en la parte de Aleluya, Dios es Rey, ahí fue cuando caí de rodillas. O sea, yo dije, Dios, perdóname porque no has sido Rey en mi vida en esta área. Me rindo a ti y ok, está bien, voy a hacer tu voluntad. Pero dame las fuerzas porque yo no voy a poder. O sea, no voy a poder. Y Dios me dio las fuerzas. Terminamos ese año y fue un proceso difícil, fue un proceso de restauración, fue un proceso de que Dios me fue sanando, pero al mismo tiempo Dios me fue llenando de un fuego por Él, un amor ardiente por Él. Y yo lo llamaría un avivamiento. Sí. Me avivó, porque yo estaba en ese desierto así, y de repente cuando hice la voluntad de Dios fue como que me llenó de su presencia, de su fuego, y tal fue ese deseo de compartir el evangelio a todos, de llevar la palabra de Dios, lo que aprendía en mis devocionales a todos. Me acuerdo que fuimos de vacaciones a ver a nuestros familiares y yo le platiqué a mi abuelito del evangelio, a mis tíos, a mis primos, a todas las personas que se me atravesaran, ahí les hablaba de Dios, sí, porque era un fuego así muy ardiente por Él y yo así lo llevaba por todos lados. También me acuerdo que con una amiga estuvimos teniendo un estudio bíblico de un libro que se llama Una vida conducida por propósitos, de Rick Warren. Y ese libro me aún elevó más eso, o sea, me llenó de propósito. Y dije, tengo que llevar los propósitos de Dios a todo el mundo, o sea, así tengo que hacerlo. Y me acuerdo que agarré una cámara de mi papá y la puse enfrente y empecé a hablar del capítulo 1 del libro. Y luego ya se la enseñé a mi hermano y luego le dije, ¿qué te parece? Y me dijo, no, está súper aburrido. Y yo nadie lo va a ver, está muy largo. Y dije, bueno, ya, y fue como que no lo hice, sí, pero aún así tenía ese fuego por Dios. Y así, o sea, así fue me encanta que todo ese intencionalismo que tuviste siempre en todo, Dios también lo usó en él. De que hasta para nosotros avivarnos, como lo comentabas, tenemos que tener intención. Si no somos personas intencionales, no va a haber algo extraordinario si siempre estamos esperando que alguien más haga algo por nosotros. Y yo siento que, a ver, ahí el operador se me durmió. En este tiempo no estamos siendo intencionales con buscar a ese Dios, ese propósito. Qué bonito que cuando Dios, tú como persona encuentras la voluntad de Dios, Él responde con ese fuego, con esa, te enciende. Entonces, antes de continuar, quisiera leer aquí algunos mensajes. Dice Flor Vázquez, hermana Pame, saludos, Dios le bendiga, qué gusto verle. Hermana Flor, a mí también me da mucho gusto.
leerla y saber que sigue aquí fiel, ¿verdad? En este ministerio de Chequina Radio. Dice Francisco Ramos, buenas tardes, Dios les bendiga, saludos desde Michoacán, México. Va mirando ese canal, segunda vez mirando este canal de televisión. Muchas gracias, Francisco Ramos, por el apoyo que le dan a Chequina TV. De verdad que vienen muchas cosas, muchos proyectos, ¿verdad? Primeramente Dios para Chequina TV, y yo sé que Dios está en el asunto, así que espérenlo, y muchas gracias por el apoyo, compártanlo allá en Michoacán con sus amigos, ¿verdad? Cristianos, y pues que sea de bendición. Dice Saúl, yo tengo depresión, ¿cómo salgo de esto? Me siento desesperado. A ver, un consejo aquí, dale, Gaby. Tiene que ver mucho con lo que estás creyendo. O sea, estás creyendo tus emociones, que pueden serlo muy fuertes, son reales, lo sé, pero muchas veces nuestras emociones no nos dicen la verdad, nos dicen cómo nos sentimos. La verdad la encontramos en la palabra de Dios. Entonces yo te recomiendo que leas la palabra de Dios y la leas en voz alta, o sea, voz que tú la escuches, y esa es su voz, o sea, tú cree la palabra de Dios, y sí, o sea, tú dite lo que Dios te dice que te ama, Dios te dice que eres precioso delante de sus ojos, que eres su perla de gran valor, todo eso dítelo a ti mismo y vas a ver que va a haber un cambio, o sea, poco a poco va a ir un cambio, o sea, cambia esos pensamientos negativos y empápate más de la palabra de Dios. Así es, pues mira, Saúl, yo te puedo decir que detectes qué es lo que te está haciendo sentir triste, ¿verdad? No todos los procesos son iguales. Muchas veces vienes de familias muy conflictivas, de entornos muy tóxicos, a veces esa pelea interna contigo mismo, de por qué no tengo, de por qué no hago, de por qué no crezco. Entonces es identificar lo que te está llevando a esa tristeza. Echarlo, dice el Señor, que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. Echar es empujar con violencia algo, o sea, echar es como si tú agarras un costal de papas, lo tienes aquí y pesa, pero lo agarras y lo avientas con toda tu fuerza. Eso es echar, eso es lo que Dios quiere, que eches tu ansiedad, la depresión. No, nunca digas mi ansiedad, mi depresión. No hay que apropiarnos de algo que no es nuestro, porque Dios no nos salvó para vivir en depresión, ni en ansiedad, ni con ataques de pánico, ni mucho menos. Nos hace pasar, nos permite pasar por estas cosas para nosotros poder ser testimonios reales y decirle a las personas que lo necesitan cómo Jesús salva, sana, liberta. Y dice la palabra de Dios que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Como lo dice Gaby, llénate de Él. Lee en voz alta, porque muchas veces estamos ahí, por eso te duermes cuando lees la Biblia, porque lo haces tan solemnemente. Dices, me da sueño, pues párate y ponte ahí en el sol, allá que sientas el calor y todo, o encuentra una forma especial de tener, o sea, ese rey viene contigo, su presencia se manifiesta contigo. Busca un lugar especial, no que siempre sea, perdón la palabra, pero la sobra de nuestro tiempo, ¿verdad? Y decir, ay no, pues ya estoy aquí acostada, pues ya de una vez, ya hacerlo nomás para calmar la conciencia, y Dios no quiere eso. Dios quiere que lo busquemos en espíritu y en verdad. Y cuando nosotros seamos intencionales, ¿verdad? Así como Gaby nos está contando hoy su testimonio, así nosotros tenemos que ser intencionales con Él. Él se agrada, porque Él dice que el que le busca con todo su corazón le halla. Y también hay formas. Jesús siempre tuvo esa prioridad de estar conectado con su Padre. Tenía infinidad de cosas que hacer, pero siempre tuvo un tiempo que Él intencionalmente lo hacía. Porque también fue un ser humano como nosotros. Hay veces también que o sea, estamos tan deprimidos que no tenemos fuerza para nada, no queremos hacer nada. Entonces ahí yo le diría a la persona que lo que puede hacer es, o sea, pedirle a Dios que le dé fuerzas para arrodillarse ahí al lado de su cama y le pida a Dios que avive esos huesos secos, que le dé otra vez vida y le ayude a tener un espíritu agradecido, porque muchas veces somos muy ingratos con Dios. O sea, Él
nos demuestra su amor al enviar a su único hijo a morir por nuestros pecados, por nosotros. Y nosotros nos aferramos mucho a nuestros sentimientos. Es que yo me siento, es que yo... Ay, ya, o sea, hay que mirar a Cristo, no nada más a nosotros mismos, es mirar a Cristo, pídele que te muestre su gloria, que te muestre que Él está sentado en el trono reinando con poder, y es cuando eso te va a dar vida, eso te va a motivar a seguir adelante, porque lo vas a hacer por Él. O sea, quizá tú no quieras vivir por ti mismo, no vale la pena, dices, o por tu familia incluso no vale la pena tampoco vivir. Pero si Cristo murió por ti, pero si Cristo es real y está reinando a la diestra de Dios con poder y justicia, entonces eso es motivo suficiente para levantarte hoy, para vivir por Él, o sea, solamente por Él. Eso es lo que a mí me sacó de la depresión, el decir, ok, Dios, o sea, por mí yo estaría muerta, no me interesa vivir, no me gusta, no quiero. Por la familia tampoco, pero porque estás vivo, porque me salvaste, porque eres real, solamente por eso voy a vivir, solamente por ti voy a vivir. Entonces, sí, Él se hace vida en ti, porque él lo que Él busca, es lo que Él quiere. Dice Martín Carvajal, dice, buenas tardes, soy joven y mi vida ha sido dura. Mi padre no me apoya, me siento solo, muchas veces no quisiera vivir, mas sé que no es bueno, porque Dios no me perdonará. Oren por mí. Sé que Dios no me perdonará. Esas son mentiras del diablo. O sea, Dios perdona todos nuestros pecados. No hay pecado más grande que su gracia no sobreabunde y cubra. O sea, la depresión son puras mentiras del diablo, es no creerle a Dios. Es decirle literalmente no te creo. Es desvalorizar lo que hizo por nosotros en la cruz. Porque ahí fue el perdón de todo. Ahí se llevó todo. Yo sé que puede haber confusión, Martín, en ti. Yo sé que eres joven, ¿verdad? Que quizás desconoces algunas cosas. Yo sé que todos, como lo mencionaba ahorita, tenemos procesos diferentes. Dices que tu padre no te apoya. Pues ora por él. Hay cosas que nosotros, como cristianos, seres espirituales, creamos también con nuestras palabras. Y nosotros podemos hablarle aún a eso que vemos duro, ¿verdad? Eso que vemos que se opone. Podemos ver a lo mejor la historia de José, léela. Su familia estaba en contra de él, lo perseguía, lo envidiaban, lo vendieron. Bueno, le hicieron, pero su propósito, siendo un joven, así como tú, Martín, pero su propósito no fue morir, no fue rendirse. Él siguió adelante, injustamente, pasó por tantas cosas. Lee la historia de José. Y terminó siendo una persona de influencia, un gobernador. ¿Y qué hizo? Ayudó a esos que le maltrataron, que lo envidiaron, que lo injuriaron, que le hicieron tanto daño. ¿Te fijas cómo es ahorita estamos en el presente y estamos viviendo todos estos tipos de aflicciones? Pero cuando vemos el propósito, agradecemos a Dios. ¿Por qué? Y puedas decir, ay, Pame, pues qué loca estás, ¿por qué dices que esto va a tener propósito? Porque también Dios endurece a veces el corazón de las personas. Y la Biblia lo dice. ¿Por qué algunos gobernantes de la Biblia fueron endurecidos sus corazones? Para que Dios mostrara su poder y su gloria. Entonces, si tu papá tiene ese corazón endurecido, habla o sea, no se lo digas personalmente, porque muchas veces peor es, ¿verdad? Porque hay luchas que no son contra seres humanos, hay luchas que son en lo espiritual, y empieza a decir, Señor, a lo mejor no sé orar, a lo mejor no sé muchas cosas de la Biblia, pero te pido que cambies el corazón de mi padre. Y que eso sea algo tan repetitivo que no te canses hasta que veas la respuesta de Dios, porque sí lo hace. De decir, quita todo lo que traiga esa falta de apoyo a mi persona, llévatelo. En vez de estarte
suprimiendo tanto en eso que te va a llevar eso es lo que quiere el enemigo, quitarte el propósito, quitarte el gozo, que estés mal. Entonces empieza a hacer eso, empieza a hablar vida a ti, y déjame decirte que Dios sí perdona, que Dios te ama intensamente y que tienes que buscar de Él para que Él quite esas ideas. Él lee su palabra, como decía Gaby, en voz alta, todos los días. Ahorita ya hasta a lo mejor, no sé, si te hace difícil, hay hasta aplicaciones que te llevan a un devocional bonito, como la de Glorify, que es una que yo puedo recomendarte, ¿verdad? Y pues, bueno, pues ese es mi consejo, ¿verdad? Sí, muy buen consejo. Y bueno, seguimos. Entonces, ¿en qué momento pues llega la música? Ay, que nos quedamos en la universidad. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Bueno, pues continuando con lo que les estaba diciendo, Ajá. Me llegó un pensamiento. Dije, ok, Dios, te quiero glorificar, quiero que el mundo te conozca a través de mi vida. Y dije, ya tengo tiempo sin hacer ejercicio por lo de la pandemia y todo, entonces me voy a meter a atletismo. Es el único deporte que en ese momento seguían por ser un deporte individual. Dije, ventajas, o sea, yo soy muy analítica, muy de qué ventajas, de qué puede pasar. Entonces yo dije, bueno, es un deporte que sí podría tener beca allá, o sea, todavía con mi mentalidad de que haya fuerzas. Tochito, pues no tiene futuro allá, Dije, bueno, está bien, me voy a comprometer, o sea, me voy a comprometer contigo, Dios, voy a darle todo al atletismo, voy a hacerlo por ti, y no importa el tiempo que demore, no importa el costo, yo lo voy a dar todo por ti. Y mi meta es de que algún día, primero, si tú me permites, cuando gane una carrera y me entrevisten, yo voy a decir que fue gracias a ti. O sea, esa era mi ilusión, mi sueño de que sí, eso hacerlo. Entonces ya empecé fui a las pruebas de atletismo y todo, y me acuerdo que si estuvo, o sea, está pesado el atletismo, y luego el entrenador me dijo que de dónde venía y todo eso. Ya pues ya le conté mis antecedentes del deporte y así, pero en cuanto le dije mi edad, fue como que no, o sea, como que ya estás muy grande de edad. Yo creo, pensaba que tenía 18, que acababa de entrar a la universidad, y desde ahí yo sentí como que él ya no, pues no, o sea, no me iba a apoyar tanto, pero yo seguía esforzándome, yo seguía así. Y así fue durante casi un año. O sea, estaba así yendo a los entrenamientos. Mis respetos para los que hacen ese deporte. Es un deporte muy demandante, de mucha presión, estar siempre mejorando en los tiempos. Y casi llegando a mi primera carrera, me lastimé el pie al grado de no poder más entrenar ni correr. Entonces para mí ese fue un golpe muy fuerte. O sea, fue de que casi un año entrenando para mi primera carrera, y me voy lastimando, o sea. Y ya cuando me empecé a sentir mejor, de que ya podía empezar otra vez a entrenar, porque ya se acercaba ya la fecha de la carrera, le dije a mi entrenador que ya iba a volver, pero pues poco a poco. Y él literalmente me dijo que no, o sea, que ya no me presentara, a ir. Y para mí fue como no entender por qué, o sea, como que ya como que todo se acabó, o sea, todos esos sueños, esa ambición ya se acabó. Y recuerdo que fue un tiempo muy difícil para mí, porque ya no tenía otra vez como ya no tenía sueños, ya no sabía qué quería otra vez, ya todo así. Y en un tiempo que estaba con Dios, y en ese sentir, ¿verdad? En ese dolor, Dios me empezó a dar una canción. En ese momento empecé a cantarle, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, empecé a cantarle. Y lo más sorprendente de todo fue que era una canción nueva. O sea, era una canción que nunca había escuchado, pero que Dios me la estaba diciendo, y yo la empecé a cantar. Y
y me dio un deseo muy fuerte de cantarle solo a él, solo y exclusivamente a él. Y desde ese momento yo dejé la música, porque escuchaba también música secular, o sea, cristiana y secular así, y la dejé, o sea, se me hacía hueca, no, nada, o sea, ya, la dejé así de plano. Y me empecé a llenar de música cristiana y a identificar con esas personas que Dios había llamado también a cantarle. Y me empecé a preparar con videos de YouTube, de cómo cantar y así. Y me acuerdo que mi primer paso así como para mí muy grande en cantar, porque como te digo, o sea, siempre muy tímida y se cantaba así quedito ahí en mi closet. Sí. Y fue en una fiesta que me invitaron del grupo de jóvenes que estaba de la iglesia. Sí. Y había karaoke, entonces yo estaba como que si voy, si canto o no. Y ya al final Dios me dio el valor para cantar y canté. Yo creo bien temblorosa la voz, pero canté. Y sí, o sea, muy, muy nerviosa, pero lo hice. O sea, me sentí bien porque lo había hecho. O sea, para mí eso fue un gran paso. O sea, fue un gran paso de que, wow, o sea, canté enfrente de varios, de como 20 jóvenes. Wow, o sea, para mí era un paso muy grande. Ya de ahí, en las fiestas familiares también empecé a cantar en karaoke y así, pues canciones cristianas. Y mis familiares me decían, qué bonito cantas. Y me acuerdo que ya por diciembre entré a clases de canto y de guitarra en Bellas Artes. Y luego ahí conocí a un joven cristiano que me ayudó a hacer mi primer cover profesional, así más profesional. Porque yo empecé a hacer covers así cantando, no me tomaba ahí en el celular y empezaba a cantar. También me acuerdo una vez que fuimos a visitar a mi primo que ya tenía mucho tiempo que no veía, y cuando me di cuenta que tocaba la guitarra dije, no, de aquí soy, o sea, vamos a cantar, vamos a hacer covers. Sí. Y así, o sea, empecé a hacer covers. Ya con el paso del tiempo, mi hermano me invitó a Olivo, a la iglesia Olivo, y ahí empecé a cantar en el coro. O sea, para mí fue algo muy, muy bonito, un gran privilegio. Me di cuenta que ahí cantaba lavando un corazón, o sea, yo tan ignorante que no sabía ni nada, o sea, nada. Y así bien padre, tuve el privilegio de estar en 2 conferencias cantando ahí en el coro de un corazón y también en una sesión acústica del álbum de Kintsugi también. Y para mí todo eso fue como preparación, o sea, todavía me sigue preparando, nunca terminé de prepararse, sí. Pero desde que Dios me dio ese deseo de cantarle fue de que rápido, o sea, a ver videos de YouTube, a aprender cómo cantar, así, desde ahí empezar a prepararme. Y Dios me empezó a dar letra, me empezó a dar canciones y fue asombroso, o sea, yo empecé a tocar la guitarra. Y con lo poquito que sabía, o sea, me empezó a dar muchas canciones, Dios. Y así, o sea, yo seguía escribiendo. Y empecé a tocar puertas, a ver si había personas que me quisieran ayudar a ponerles música a las canciones. Y yo tocaba puertas, me decían que sí, pero al final no, y cosas así. Entonces, una vez que fui a visitar a mis tíos de Parral, ellos son cristianos, y me dijeron alguna petición de oración, y yo dije, sí, yo tengo esa petición de que Dios abra puertas para mí en la música, y oraron por mí. Entonces, al día siguiente, de hecho era el día de mi cumpleaños, ese día, íbamos de regreso a Juárez. Me habían celebrado mi cumpleaños antes, entonces pues no me pudo nada, ¿verdad? Íbamos de regreso a Juárez. Y un amigo músico que ya tenía mucho que no le hablaba, me habló, yo creo para felicitarme o algo, y ya me dijo que cómo iba con la música, y ya le dije pues que tenía canciones, pero no tenía quien me las produjera. Entonces ya él me dio su productor, me mandó su contacto y todo, y wow, dije, o sea, fue una oración contestada de Dios, definitivamente, porque ya tenía mucho tiempo que tenía canciones, pero nada, o sea, nada que yo tocaba puertas y no, pero ese caso fue de que Dios, o sea, Dios yo lo vi como el tiempo de Dios y también como un regalo de Dios porque fue el día de mi cumpleaños, y ya desde ahí empezamos el productor y yo a trabajar en la canción
mi primera canción producida, que es la de Rica en ti. Y ya empezamos a trabajarla. Un amigo me ayudó con los tiempos porque es estilo reggaetón, entonces o sea, yo no nada que ver con, yo casi no escucho ese tipo de música. De hecho, a las personas que me decían, ¿y qué estilo de música es tu canción que va a salir? Y yo les decía reggaetón y se sacaban así como que de onda, o sea, nada que ver con mi personalidad o así. Y yo muy contenta porque ya veía que se estaba abriendo camino. Un amigo que de ahí de Olivo me ayudó con los tiempos, hacer bien la canción con los tiempos, hacerla bien. Y luego participé en la obra musical de Olivo, también la que hacen cada Navidad en diciembre. Participé en esa y ahí conocí a un experto en sonido, entonces él me grabó mi voz. Y ya de ahí ya se le envió a mi productor y él, pues gracias, o sea, veo el talento que Dios le dio, que sí me sorprendió mucho la canción como quedó al final. Y mi hermano toma foto y video, pues él me ayudó con el video musical. Y entonces pues todo se dio, gracias a Dios. Y fue muy bonito, o sea, todo ese proceso. Sí fue un tiempo de espera, pero en cuanto Dios abrió la puerta y todo se fue dando, gracias a Dios. Pues bueno, vamos a escucharla, ¿verdad? Yo creo que muchos quieren escucharla el día de hoy y la vamos a pasar aquí. Pero antes vámonos aquí a unos comentarios. Dice Lorenzo, hola, interesante programa. Dice Mayra Díaz, oren por mi hijo, él está en droga, se llama Alberto y no quiere nada con Dios. Le he internado varias veces y aún así no cambia, estoy desesperada. Claro que sí, Mayra, vamos a estar orando, ahorita lo voy a apuntar. Recuérdense que el día de mañana a las 12 del mediodía están aquí los hermanos, ¿verdad? Orando por sus peticiones, pero también vamos a orar ahorita por él. Y pues no pierda la fe, siga hablando vida sobre ese joven, ¿verdad? Acuérdese que nosotros no andamos por lo que miramos, sino por lo que creemos. Y usted crea a su hijo bien, libre de las drogas, un siervo de Dios. Grandes hombres y mujeres de Dios son lo que son y pasaron por este tipo de cosas. Fueron sacados de lo más vil y menospreciado, dice el Señor. Se vale Él para avergonzar a los sabios. Así que no se desespere porque no vamos a ver una promesa de Dios, ¿verdad? Que no sea posible, sino por el contrario, vamos a ver hijos que no los parimos para el infierno ni para el diablo, ¿verdad? Los tuvimos con un propósito, entregados a Dios, y usted siga hablando vida aunque lo vea como lo vea. Yo conozco una mujer llena de fe que su hija batalla con ella, ¿verdad? Y con drogas y con todo. Yo nunca le he oído a ella decir que es una drogadicta, ni que es esto, ni que es aquello. Yo siempre le he escuchado decir que es una sierva de Dios, que es una evangelista, que va a trastornar su ciudad, su calle y a donde quiera que vaya, y sé que lo va a ver. Así que, Mayra Díaz, sé esa mujer que empiece a hablar vida. No te desesperes porque la desesperación te lleva a lo incorrecto. Nosotros en la espera de Dios vamos a ver muchas cosas y esa espera desespera, pero tenemos que ser pacientes para ver esa respuesta y nos vas a testificar aquí que tu hijo por fin salió de las drogas y que ahorita anda pero avivado en Dios. Eso lo vamos a ver. Y por último dice Tania Blanco, bendiciones hermanas, un gusto verles por Roku desde San Diego, California, sede Shekinah por el hermano Carlos Mendoza. ¡Ay, qué gusto! Tania Blanco y el hermano Carlos Mendoza lo queremos mucho. Él ya tiene aquí un rato con nosotros, un hombre de oración, un hombre de fe. A su esposita también la conocemos, ¿verdad? Ya es un gusto conocerlos y qué bueno que esté llevando, ¿verdad?, este ministerio allá en California. Y pues así tú, Tania Blanco, también compártelo ahí con tus amigos, con sus amigas, porque se vienen cosas, lo vuelvo a repetir, aquí en Shekinah TV, Roku. Y pues bueno, sin más preámbulos, ahora sí, pues presenta tu canción. Pues tu canción, la que sí. Ah, ok, o sea, ¿de qué? Del video. ¿El video? Ajá.
Se quedó en shock. Pero bueno, pues nos vamos aquí con esta canción de Gaby Robles, Rica en ti. Ya vieron todo lo que Dios hizo, ¿verdad? El proceso. Y pues aquí está, espero que sea de bendición para ustedes. Escúchenla y no le cambien. La frustración llegó a mí y no lo entiendo, no soy así. Estoy desesperada. Mi espíritu está abatido, mi corazón confundido. ¿Qué puedo yo decir? Todo es vano, nada llena de rostros rutinarios. Ha sido mi pan diario. Tanto ruido, yo tan sola, tanta gente indiferente. Ya todo me da igual, si me va bien o me va mal. Quiero correr y refugiarme, en mi escondite encontrarte. Quedarme en ese lugar donde podamos platicar. Y ahí me muestras que esta vida no lo es todo, que mi todo eres Jesús. Bueno, ya estamos de regreso, esperamos que les haya sido de bendición. Y bueno, ya para despedirnos, ¿verdad? Yo sé que tienes todavía algo que añadir sobre la canción. Pues estoy muy contenta con Dios y con las personas que Dios proveyó, porque realmente veo la fidelidad de Dios. O sea, cuando Él me dio la canción, le dije a Dios, Padre, que no sea nada más en un papel escrita esta canción, quiero que sea de bendición para muchos, quiero que esta canción tú la termines, y Él lo hizo. Él es siempre fiel. O sea, me mostró su poder porque lo hizo de manera asombrosa. La ayuda me llegó de donde nunca esperaba, de un productor de Venezuela. Dios proveyó una coreógrafa increíble, o sea, yo los veo bailando y me veo bailando a mí y digo, ay no, porque yo no bailo, o sea, yo no bailo, y ahí ando bailando. Y luego el mensaje, rica en ti, o sea, tiene mucho que ver con las personas que están en tristeza, que están en frustración. ¿Por qué? Porque
rica en ti son las promesas y riquezas que tenemos en Cristo, pero muchas veces no las creemos. O sea, vivimos así. Por ejemplo, Dios nos da su paz y andamos comiéndonos las uñas. O sea, eso no transmite que crees en un Dios que te da paz. Y eso, o sea, eso habla la canción de que viene mucho del Salmo 73, el músico Asaf. O sea, él se sentía frustrado, él no entendía por qué, si él hace todas las cosas bien, si obedece a Dios, por qué me está yendo mal, y por qué los que no temen a Dios, los que no respetan a Dios, comen en banquete, les va muy bien, gozan de buena salud. Él no entendía eso, yo tampoco lo entendía, muchos de ustedes sé que no lo entienden, la vida no es justa, pero a la mitad de la canción pasa lo que pasó a la mitad del Salmo 73. Tuvo un encuentro con Dios. Ahí me muestras, o sea, en ese santuario, porque Asaf fue al santuario y Dios le mostró cómo terminarán los malvados. O sea, esta vida no lo es todo. O sea, esta vida es una gota en el océano. O sea, esta vida es minúscula a lo que hay en la eternidad. Sí. Y ahorita pueden gozar de buena salud, ahorita pueden pensar que nada malo les va a pasar, porque no pasa nada malo en esta vida, pero ya vimos, o sea, en la eternidad sí hay un destino para los que viven en rebeldía a Dios, y para los que confiaron y entregaron su vida a Él. Entonces Asaf se da cuenta de eso, yo me di cuenta de eso, y tú también te das cuenta de eso cuando tienes un encuentro con Dios. Ves que esta vida no lo es todo, y que tu todo es Jesús, que tu todo es Dios, que todo lo que tú necesitas es Él. Y tus sueños, todo eso que tú puedes anhelar, no se comparan a Dios. Y por ejemplo, lo que me sorprende mucho es que yo me quedé sin sueños, o sea, me los quitaron, pero Dios me dio sueños aún mayores. O sea, yo nunca pensé que ahorita estuviera aquí en una entrevista. Yo decía, una entrevista cuando termine una carrera, después de muchos años de entrenamiento, pero pues no era la voluntad de Dios, no eran los planes de Dios, y su plan era y ahorita estoy aquí hablando de Él, y para mí es un gran privilegio el cantarle. Yo nunca pensé que esto iba a suceder. O sea, son planes de Dios, que si uno está dispuesto a entregar su vida a Cristo, Cristo hace cosas maravillosas con tu vida, o sea, como un instrumento en sus manos para llevar el amor, la gracia de Dios a todos lados. Sí. Y es lo que Dios ha hecho a través de mi vida. Sé que lo puede hacer también a través de la tuya, porque es atreverte a creerle a Él, es volver a soñar, porque Dios es un dador de sueños. Sí. Y Dios es grande, entonces ¿por qué limitarnos? Dios puede a través de nosotros. Así es, hay que creerlo, ¿verdad? Y no, acuérdense que lo que Dios tiene para nosotros es inamovible. Él no revoca lo que te da. Tú eres quien lo apaga, quien lo entristece, quien lo deja. Es como esa imagen, no sé si la has visto, en donde Dios te dice así como que a una niña que le dé un osito chiquito, ¿verdad? Sí. Es que es expectativa y la realidad es que le quería dar un oso grande. Y la niña así como así bien agüitadilla. Sí, entonces así es Dios, nos sorprende. Sí. Pero siempre y cuando no nos olvidemos que debemos de tener el propósito en Él. Está bien, como Gaby todo lo que hizo, ¿verdad? Hizo más cosas que yo creo que yo en toda la vida. De hacer cosas, sí, de destacar en algo aquí en la tierra. Pero lo más bonito es que nos mantengamos en un propósito de ser luz. Porque hay demasiada necesidad a donde quiera que vayamos, hay demasiada necesidad. Así que cuando tú tienes algo pensado para Él y que tú dices, híjole, es que no, Él trae este aceleramiento, trae bendición en tu obediencia. Dice aquí César Ayala, dice saludos y qué bien que confió en Dios y los tiempos de Dios son perfectos, qué bien que vas a una iglesia que nos enseña a servir al prójimo. Yo también voy a Olivo, bendiciones. Así es, Sara Ayala. Y pues bueno, pues qué bendición que estés aquí, ¿verdad? Que tu música siga oyéndose no solamente aquí, sino en otras estaciones de radio que aquí en Juárez hay
hay muchas, ¿verdad? Y qué bendición, y que pueda ser escuchada, no solamente aquí en una estación, sino con jóvenes que a lo mejor están apagaditos, que a lo mejor están pasando por ese no puedo, por ese a lo mejor tu testimonio es tan bonito para traer ese enriquecimiento a los jóvenes de que sí se puede, de que Dios lo hace y de que somos ricos en él, ¿verdad? Así como dice la canción. No sé qué quieras decir ya para cerrar. Que busques siempre tu deleite en Cristo, que busques siempre que Él sea tu todo, porque yo estaba haciendo muchas cosas para Dios, pero Dios me quería a mí, o sea, Él te quiere a ti, Él quiere que tú seas su todo, entonces eso que sea tu meta de vida cada día de tu vida. Sí, así la voy a volver a invitar, pero ahora para que nos traiga ahí un tema juvenil, ¿verdad? Ya no sé quién quiere invitar. Claro. Y pues bueno, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Entre Líneas, ya de aquí para el Real. Aquí está mi mano derecha, mi asistente, que ella me llena la agenda, pero full, no me da descanso, así que nos vemos y todos los jueves a las 7 de la tarde en este programa Entre Líneas con una servidora Pameluna. Sigan compartiendo lo que Dios está haciendo aquí en Shekina 95.1 FM, lo que se viene en Shekina TV, tenemos muchos planes. Nuestro director, ¿verdad? Oren por él, oren por lo que Dios está haciendo aquí, en lo que va a seguir haciendo, porque bueno, sabemos que la gloria postrera será mayor que la primera. Así que vamos a ver esa bendición sobreabundante de Dios, ¿verdad? Y bueno, muchas gracias, como siempre se los digo, que Dios los guarde, Dios los bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de usted, de mí y de todos misericordia y les dé paz en abundancia. Así que nos vemos el próximo jueves. Me despido, Pameluna, Gaby con nosotros. Nos vemos, bye bye. Gracias por quedarte hasta el final de este programa. Te esperamos en la siguiente emisión con más temas de interés donde siempre te diremos la neta. Así que Pameluna te espera aquí en Shekina 95.1 FM con Entre Líneas. Hasta luego.